Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 11 de la Blue, Ty dejará a Pit-Pat y no lo detendrá, basados en el libro. Las cortinas beige se balancean con el viento frío que sopla a través de las ventanas abiertas. Tras haber transcurrido más de una semana desde que acabó la temporada de lluvias, el invierno ha comenzado a tomar el control. Ty permanece sentado mirando cómo su novio se viste frente al espejo de la habitación, mientras Pat se gira para mirarlo con una expresión llena de dudas. «Será mejor que no vaya», dice Pat mientras camina y se sienta en el suelo frente a Ty. El chico pequeño lo mira con sentimientos encontrados, deseando sinceramente asentir y aceptar la sugerencia del mayor, pero siente que eso sería demasiado egoísta de su parte. Pit-Pat, ¿no fuiste la luna de tu generación? ¿Sería correcto que Pit-Pat no vaya? Pregunta Tai con voz suave mientras mueve su mano para arreglar delicadamente el cabello de la persona frente a él. Pero si Tai se siente incómodo, el chico alto habla mientras mira el dulce rostro del más pequeño, ya que puede notar que Tai parece preocupado por la reunión a la que tiene que asistir hoy. Y eso es debido a que inevitablemente se encontrará con su exnovia, con quien acaba de tener un problema. Por supuesto, si la mirada del chico pequeño le indica algo, Pat está dispuesto a hacer lo que el otro le pida de inmediato. Sin embargo, el rostro dulce revela una sonrisa suave, como si no estuviera pensando en nada en particular. Está bien, Pit-Pat, puedes ir. Tai entiende. Esas palabras que pronuncia con una expresión tan amable hacen que Pat lleve sus manos hasta el rostro dulce y acaricie los bordes de sus labios suavemente antes de besarlos con delicadeza, mientras sus ojos no se despegan del más pequeño. Gracias. Entonces llamaré a Tai con frecuencia. Las palabras del chico alto hacen que la tensión de Tai se aligere un poco y una risa suave escapa de su garganta antes de responder en confirmación. Está bien. De hecho, desde que comenzaron a salir, Pit-Pat sale solo muy a menudo, ya sea a fiestas o con su grupo de amigos, y Tai nunca preguntó nada acerca de sus amigos porque sabe que el chico alto es muy sociable y siempre está rodeado de gente. Incluso cuando Pat va a cantar al restaurante por la noche, el más pequeño nunca dice ni pregunta nada, pero hoy las cosas son diferentes. Es la fiesta de las lunas y las estrellas. Se trata de un evento que reúne a las lunas y las estrellas de diferentes facultades y generaciones. Esto implica que tanto Pit-Pat como Pit-Nara deben asistir a este evento, y eso es lo que provoca que el chico alto esté más preocupado por Tai que de costumbre, y del mismo modo, el más pequeño se siente más ansioso que de costumbre. Sin embargo, para Pat rechazar la invitación de sus señores con los que tiene una relación estrecha también es bastante difícil y como resultado, la situación actual es claramente incómoda. Aunque han estado juntos por un corto tiempo, Pit-Pat nunca ha hecho nada para que Ty desconfíe de él. Nunca tuvo conversaciones telefónicas a escondidas y nunca actuó de manera desleal desde el día en que aclaró las cosas con Pit-Nara. Sin embargo, hay una sola cosa que Ty no ha podido sacar de su mente desde ese día, y eso es ¿por qué Pit-Pat abrazó a Pit-Nara? Sí, Ty los vio a los dos abrazándose desde la distancia. A pesar de que trata de comprender que ambos tuvieron una relación de mucho tiempo, piensa que cortar la relación abruptamente no significa que hayan podido cortarla del todo, así que no puede evitar sentir que esa relación que rompieron alguna vez se convertiría en una cuerda que los unirá aún más fuerte que antes. Aunque Tai está demasiado preocupado y deseoso de expresar sus sentimientos directamente a la persona frente a él y desea aferrarse a Pat con todas sus fuerzas, no importa cuánto lo intente, al final no podrá hacerlo porque no es parte de su naturaleza. Además, si Pat realmente quiere irse y abandonarlo, él no será capaz de retenerlo para que se quede a su lado. Si ese día realmente llega, Tai dejará ir a Pat y no lo detendrá.